que el gol nos hizo daño, que el descanso nos vino también bien para reponernos, pero bueno, en un minuto fatídico pasas de tener el empate a 1 a ponerte 0-2 y claro, es difícil porque enfrente hay un gran equipo que tiene mucho mérito lo que está haciendo, que tiene mucha gente joven, tenía muchas bajas hoy y que supo leer el partido a la perfección con el 0-2. De mucha tensión, tú ves una jugada que tienes trabajada de un balón parado que sale, que los jugadores la hacen bien, la ejecutan bien, tienen premio, meten gol y no te lo dan y encima pues en la jugada siguiente, porque prácticamente fue sacar y contragolpear, te meten el 0-2, ¿no? Me puse de mal humor, me enfadé, le dije al línea que si el número 3, que era Andrés, estaban fuera de juego, mañana el vídeo lo iba a matar porque es una jugada que tenemos muy trabajada. Me pareció mal y me expulsó. No está bien lo que dije, está claro, pero bueno, tienen que entender que estás en un momento de tensión, que pasas lo que digo, del empate a 1 al 0-2. Creo que podía haber mirado para otro lado y no hubiera pasado nada porque no hubo ningún insulto, no hubo ninguna falta de respeto, no me encaré, no levanté los brazos, que es lo que más les molesta. Aún así, está claro que el árbitro, ni el linier, ni ninguno del colectivo arbitral influyó en el resultado. A mí me parece que no es fuera de juego, pero eso no lo podemos trabajar. Podemos trabajar el balón parado, podemos trabajar, tener un poco más de paciencia al entrar en esas segundas jugadas que tenemos muy trabajadas, muy controladas y que creíamos que hacíamos bien. Mañana tenemos que ver el vídeo, analizar nuestros errores, no los errores de los demás, que no podemos corregirlos ni trabajarlos. Os costó mucho la velocidad de los delanteros, ¿no? Al jugar al espacio os hizo mucho daño, sobre todo en la primera parte. Sí, de hecho creo que en el momento que se ponen por delante ellos tenían una idea clara, un plan de juego claro y lo estaban haciendo bien. Sí es verdad que habíamos tenido alguna opción, pero en el momento que se ponen por delante pues el plan es mucho más factible de hacer porque no tienen que exponer tanto, encima les da seguridad el resultado. Vuelvo a repetir, creo que salimos del descanso bien y que esa jugada pues nos hubiera metido en el partido. No fue así. Felicitar al Sporting, sabíamos que esto iba a ser durísimo, queda muchísimo trabajo, ganes, pierdas, hay que venir la semana otra vez con ilusión, vamos a seguir adelante, vamos a superar este palo, volver a trabajar e ir con máxima ilusión el domingo a Calahorra por los 3 puntos.